La historia de Juan Ayuso en la Itzulia Basque Country 2026 hectáreas tomado un giro que pocos imaginaban. Quien llegaba como uno de los grandes favoritos, respaldado por su título en 2024, hoy enfrenta una realidad completamente distinta, marcada por la incertidumbre y el desgaste físico. Desde los primeros kilómetros, algo no parecía encajar, y poco a poco las señales fueron confirmando que no estábamos viendo al Ayuso dominante de otras ocasiones. El ciclista español, líder del Lidl Trek, no solo perdió tiempo valioso en la clasificación general, sino que también comenzó a luchar contra un rival mucho más difícil, su propio cuerpo. Los problemas estomacales que arrastraba desde días anteriores terminaron pasando factura en el peor momento posible, afectando su rendimiento y alejándolo de cualquier aspiración competitiva real dentro de la carrera. Aún así, Ayuso decidió tomar la salida en la cuarta etapa con un objetivo completamente distinto al que tenía al inicio: resistir. Lejos de pensar en el podio o en recuperar posiciones frente a nombres como Paul Seixas, el enfoque ahora es sobrevivir jornada a jornada. Pero esta decisión, cargada de valentía, también abre una pregunta que deja en suspenso todo lo que vendrá después. ¿Hasta dónde podrá aguantar en estas condiciones? Lo que comenzó como una molestia silenciosa terminó convirtiéndose en un obstáculo imposible de ignorar para Juan Ayuso. A medida que avanzaban las etapas de la Itzulia Basque Country, su rendimiento no solo se veía afectado, sino que evidenciaba una lucha interna constante. No era falta de nivel, ni de preparación, era su cuerpo el que simplemente no respondía. El golpe más duro llegó tras ceder más de 13 minutos en una de las jornadas clave, un tiempo que lo dejó completamente fuera de la pelea y hundido en la clasificación general. Para un corredor de su calibre, acostumbrado a competir entre los mejores, verse relegado a posiciones lejanas representaba un escenario tan inesperado como frustrante. Cada pedalada parecía más pesada que la anterior, como si el esfuerzo se duplicara sin ofrecer recompensa. Sin embargo, lejos de rendirse de inmediato, Ayuso mostró una determinación que define a los grandes. A pesar del dolor, del desgaste y de las sensaciones negativas, decidió seguir adelante. No por la victoria, sino por orgullo, por compromiso con su equipo Lidl Trek y por esa mentalidad competitiva que lo ha llevado a lo más alto. Pero mientras intenta mantenerse en carrera, la pregunta se vuelve cada vez más inevitable. ¿Está forzando demasiado su cuerpo al límite? La situación de Juan Ayuso ya no deja espacio para ilusiones. Lo que en un inicio era una lucha por repetir la hazaña en la Itzulia Basque Country, se ha transformado en un desafío mucho más duro: simplemente llegar al final. Cada etapa que pasa evidencia que su cuerpo sigue lejos de estar en condiciones óptimas, y que el desgaste acumulado comienza a ser insostenible. Mientras el pelotón avanza con intensidad y nombres como Paul Seixas consolidan su protagonismo, Ayuso queda atrapado en una lucha silenciosa, lejos de cámaras y titulares principales. Ya no se trata de estrategias ni de ataques, sino de resistir el ritmo, de no quedarse, de seguir pedaleando aun cuando las fuerzas parecen desaparecer. Es una imagen dura, especialmente tratándose de uno de los talentos más prometedores del ciclismo actual. Dentro del Lidl Trek, la preocupación empieza a crecer, no solo por la carrera, sino por la salud del corredor. Porque hay momentos en el deporte donde insistir puede ser más peligroso que retirarse. Y en medio de ese dilema, la tensión aumenta, porque lo que está en juego ya no es una clasificación, sino algo mucho más importante: el bienestar del propio Ayuso. La batalla que enfrenta Juan Ayuso dentro de la Itzulia Basque Country ya no es visible solo en los tiempos o en la clasificación, es una lucha interna, profunda, donde el orgullo de un campeón comienza a chocar con una realidad física cada vez más difícil de sostener. Cada kilómetro recorrido parece exigirle más de lo que su cuerpo puede darle, y aún así, él se niega a detenerse. El desgaste no es solo físico, también es mental. Venir de ser el ganador en 2024 y ahora verse completamente fuera de competencia, relegado a un papel secundario, golpea fuerte. No es fácil aceptar que las piernas no responden, que la energía no aparece y que cada intento por mantenerse en ritmo termina en un sufrimiento constante. Aún así, Ayuso sigue sobre la bicicleta, aferrándose a una determinación que pocos pueden entender desde fuera. Dentro del Lidl Trek, la tensión es evidente. El equipo sabe que tiene a uno de sus líderes en condiciones delicadas, y cada decisión pesa. Continuar puede demostrar carácter,
pero también puede agravar una situación que ya es preocupante. En este punto, ya no se trata de demostrar nada ante los demás, sino de saber escuchar al propio cuerpo, algo que en el ciclismo profesional muchas veces se deja en segundo plano. El escenario se vuelve cada vez más incierto. Mientras el resto del pelotón avanza pensando en la victoria, Ayuso parece correr contra el tiempo, contra su estado físico y contra una decisión que tarde o temprano tendrá que tomar. Porque en este tipo de situaciones, hay un momento en el que seguir ya no es una opción inteligente, y ese momento podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Todo lo que venía construyéndose terminó por romperse. La resistencia de Juan Ayuso llegó a su límite en la Itzulia Basque Country, y lo que parecía una lucha por aguantar un día más, finalmente se transformó en una decisión inevitable: abandonar. No fue una caída, no fue un ataque rival, fue su propio cuerpo el que dijo basta. Después de días arrastrando problemas estomacales, de pedalear sin energía y de intentar mantenerse en carrera más por orgullo que por condiciones reales, el momento de detenerse llegó. Y aunque en el ciclismo rendirse nunca es una opción fácil, esta vez no había alternativa. Continuar significaba arriesgar más de la cuenta, y tanto él como el líder Trek entendieron que la salud debía estar por encima de cualquier resultado. El abandono no solo marca el final de su participación, sino también el cierre de una historia que comenzó con expectativas altísimas. De favorito a ganador en 2024 a una salida anticipada en 2026, el contraste es tan duro como real. Mientras corredores como Paul Seixas continúan en la lucha por la gloria, Ayuso se despide desde un lugar completamente distinto, cargado de frustración, pero también de aprendizaje. Y es que hay derrotas que enseñan más que cualquier victoria. Sin embargo, esta deja una sensación especial, una especie de vacío, porque la verdadera pregunta no es solo por qué abandonó, sino que vendrá ahora después de este golpe tan inesperado. La salida de Juan Ayuso de la Itzulia Basque Country no es solo el final de una carrera, es el inicio de una nueva etapa, una mucho más compleja y decisiva. Porque cuando un corredor de su nivel se ve obligado a abandonar, lo que queda no es solo la decepción del momento, sino la necesidad de reconstruirse física y mentalmente. Ahora, lejos del ruido del pelotón y de la presión de la competencia, comienza el verdadero trabajo. Recuperarse de los problemas que lo afectaron, entender que falló, sobre todo, volver a encontrar ese nivel que lo llevó a conquistar esta misma carrera en 2024. En el Lidl Trek saben que tienen a una de sus grandes figuras, y que este tropiezo no define su talento, pero sí puede marcar un antes y un después en su temporada. El ciclismo es un deporte de resistencia, no solo en la carretera, sino en la vida del deportista. Y figuras como Paul Seixas, que hoy brillan en la competencia, también han pasado por momentos complicados. La diferencia está en cómo se responde ante la adversidad, en la capacidad de levantarse cuando todo parece ir en contra. Ayuso ahora enfrenta ese reto: volver, recomponerse y demostrar que este episodio fue solo una pausa en su camino, no un punto final. Porque si algo ha dejado claro esta historia, es que incluso los más fuertes pueden caer, pero solo los grandes saben cómo regresar. El futuro de Juan Ayuso, a pesar de este abandono en la Itzulia Basque Country, sigue siendo uno de los más prometedores dentro del ciclismo internacional. Este tropiezo, aunque doloroso, no borra su talento ni su capacidad, sino que lo coloca frente a un escenario clave: aprender, reajustar y volver más fuerte. A corto plazo, todo apunta a una recuperación cuidadosa. Los problemas físicos que sufrió obligarán a replantear su calendario, priorizando su salud antes que cualquier competición. Dentro del Lidl Trek, seguramente se tomará una decisión estratégica para protegerlo, evitando riesgos innecesarios y apostando por un regreso progresivo que le permita recuperar sensaciones sin presión. Pero más allá de lo físico, el verdadero desafío será mental. Superar un abandono cuando llegas como favorito no es fácil, y menos cuando las expectativas eran tan altas. Sin embargo, es precisamente en estos momentos donde se construyen los grandes campeones. Si logra transformar esta experiencia en motivación, Ayuso podría regresar con una versión más madura, más completa y aún más peligrosa para sus rivales. El camino no será inmediato, pero sí ilusionante. Porque si algo ha demostrado el ciclismo es que las caídas no definen carreras, las reacciones sí. Y en el caso de Ayuso, todo indica que esta historia aún está lejos de terminar.